Ante todo, el respeto al paciente. El entrar a un quirófano es entrar a un templo, en donde el paciente es el centro de todos los que están ahí. ¿Cuál cree que fue, como director del Hospital Central, el reto más grande que tuvo durante su gestión? El reto más grande, obviamente, fue convivir con el factor humano que no estaba en las mejores condiciones, trabajando en condiciones indignas, en instalaciones completamente indignas para el desarrollo profesional. Eran unas condiciones verdaderamente aberrantes. ¿Usted de dónde tomaba esa motivación? De que, hoy entro al quirófano y voy a realizar tantos procedimientos, estar tanto tiempo parado. ¿De dónde agarraba esa fuerza? Creo que el ánimo de solucionar los problemas del paciente. El paciente es el principal motivador de uno. Pues las herramientas vienen a potenciar las habilidades de uno. Si lo pensamos, en ese tiempo, incluso ahorita, suena bien contraintuitivo. ¿Cómo que jugando videojuegos vas a saber operar bien? Existen métodos en la actualidad para residentes de cirugía en otros países donde la simulación, para entrar a los sistemas de simulación, es cómo hacerlo antes de que entres al paciente. Tienes que tener antes una certificación en diferentes juegos de manejo que son los que se acercan más al proceso. He pensado, los cirujanos irán mentalmente diciendo, ya llevo 10, ya llevo 15, 100, 200. Sí lo hacemos y siempre exageramos. ¿Cómo cuántos procedimientos usted llevará? Yo creo que aproximadamente entre 35 y 40 mil casos. Bienvenido al Coplit Podcast. Soy el Dr. César Hernández y todas las semanas traemos invitados especiales. El día de hoy tendremos al Dr. Jorge Aguilar, cirujano general en San Luis Potosí, con décadas de experiencia en este rubro, además de ser exdirector del Hospital Central, Dr. Ignacio Morones Prieto. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Coplit en su edición número 4. Hoy con ustedes traemos un invitado muy especial, al Dr. Jorge Aguilar, cirujano aquí en San Luis Potosí. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por venir, doctor. Fíjese que siempre me gusta iniciar con los invitados preguntándoles por qué decidió estudiar medicina y de ahí cómo se fue a la cirugía. Bueno, es una historia larga. Generalmente cuando estamos jóvenes pensamos en hacer muchas cosas y uno en el camino va encontrando ciertos personajes que le llaman la atención. En mi época, bueno, precisamente fue el doctor Salvador Nava Martínez, que era parte de un médico renombrado en la ciudad. Era alguien con mucha actividad social, todo el mundo lo conoce. Así había varios médicos en la ciudad que eran íconos de la medicina y participaban activamente en las actividades sociales. Entonces yo creo que por allí fue la idea de motivación, sobre todo para estudiar medicina. Hay una cosa importante porque en mi época había pocas opciones, no es como ahora, o entrabas a ingeniería o a leyes o a medicina, había 7, 8 opciones. Entonces era, a la vez que era pocas opciones, era una forma de que tú escogieras de una manera firme porque había que presentar exámenes, todo igual que ahora. Okay. ¿Usted en qué año entró a estudiar medicina? En el 69, en 1969, soy generación 69-76. Ok. ¿Y dentro de su familia había médicos? ¿Usted fue el primero? ¿O No, yo soy el primer médico de mi familia y el único hasta ahora. O sea, no es una familia de médicos. Sí. Qué curioso, fíjese que yo pensaba que en su familia pues había muchos médicos. Y, No. Uno de mis hermanos estudió física, otro se dedicó a hacer de todo y mis hermanas pues fueron por el lado de una es abogada y no ningún médico. ¿Verdad? muy curioso. Sí. Y luego ya de que entra a la carrera, ¿cómo se inclinó para escoger cirugía? O sea, ¿qué fue el detonante de que dijo, yo quiero cirugía y no otra especialidad? Bueno, como ustedes saben, es difícil al principio
escoger una especialidad. Toda la carrera de medicina, así vamos pasando por diferentes servicios, nos van gustando. Pero yo creo que una de las cosas importantes es que sientas la atracción sobre lo que te llama más la atención, y aparte que sientas tú que tienes habilidades para, en este caso, cirugía, que obviamente tienes que tener un poco de habilidades diferentes. Entonces, la base sobre todo es ser un buen clínico, ¿no? Tener una base firme sobre la clínica y agregarle el sentido de la habilidad. Entonces, cuando tú ves a gente hacer cirugía y operaciones de diferentes tipos, pues te va gustando, ¿no? Y dices, no, yo creo que aquí quepo, ¿no? Claro. Y de esto, cuando ya se dio cuenta de que, digo, esto es lo mío, ¿fue en algún año en específico de la carrera, al final, en internado, servicio social? Creo que el internado. El internado es una actividad en donde uno rota en todos los servicios troncales, y aparte tienes que definir a qué te vas a dedicar, ¿verdad? Desde el que define muy bien ser un médico general hasta el que define ser un especialista, ya sea clínico o de investigación. Pero es un año importante el internado para definir qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Claro. Y de esto, ¿todo su desarrollo como profesionista, lo hizo aquí en San Luis o se fue a otro lugar? Yo estuve aquí hasta el servicio social, aquí en Villa Hidalgo. Después, pues había que presentar exámenes para especialidad. Presenté examen para hacer cirugía en el Centro Médico La Raza. Presenté examen para hacer medicina interna en nutrición. Y me fui a hacer cirugía directamente al Centro Médico de La Raza. Okay. ¿No? ¿Y ahí cuántos años estuvo? ¿4? Ahí estuve 4 años de residente y más o menos otros 4 años como adjunto. Ok. ¿Y por qué ya luego decide regresar a San Luis o qué fue lo que lo motivó a volver? Bueno, definitivamente la idea es regresar a donde tú perteneces. Obviamente ahora es difícil porque la cantidad de especialistas para las nuevas generaciones pues es bastante. Tienen que hacer otro proceso mental para saber dónde se van a desarrollar. Pero en mi tiempo pues era muy fácil decir, voy a hacer una residencia de 4 años. Tenías oportunidad de quedarte en un hospital de alta especialidad, y de ahí pues obviamente cuando ya te sentías seguro decías, pues, ya me voy para mi casa. Ok, no, sí, justo. Yo también tengo como ese pensamiento de que a veces sí necesitamos salir de nuestro lugar de origen para tener nuevas habilidades, pero sí luego regresar como para implementar todo eso, ¿no? El lugar claro, que nos vio crecer. Sí. Y en toda su trayectoria, me imagino que ha visto todos esos avances en procedimientos quirúrgicos, tecnología. ¿Usted cómo se ha adaptado a eso? ¿Cómo ha visto todos esos cambios? Desde incluso cuando inició la residencia hasta actualmente. Bueno, te tienes que adaptar. No puedes quedarte, en mi caso, no puedes quedarte en lo que hiciste como base, ¿verdad? Cuando yo hice la residencia, que terminé de la residencia en 1981, obviamente pues estaba capacitado para ser un cirujano. Otros 4 años en un centro médico pues me sirvieron para afianzar y ver, pero los métodos eran diferentes, o sea, era pura cirugía abierta. Nosotros nos formamos en un sistema antiguo que decía, ve cómo se hace, estudia y haz una. Y haciendo una, pues ya te sentías el rey. Ya decías, yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces era cuestión de repetir y repetir y repetir. Ahora la evolución de la cirugía pues ha cambiado. Yo tuve la necesidad de adaptarme a las nuevas formas de cirugía laparoscópica en 1993. La cirugía laparoscópica empezó a finales de los 80, casi cerca del 90. Entonces rápidamente se fue uno a hacer otra residencia prácticamente en habilidades que uno no se formó. Entonces tienes que irte adaptando, y así las generaciones actuales pues tienen que adaptarse a los nuevos métodos.
O sea, en realidad en la actualidad los cirujanos, hay muchos cirujanos muy bien formados que prácticamente no hacen cirugía abierta, ni tienen necesidad de hacerla. En los centros médicos donde está todo bien estructurado, tienen grupos de cirugía abierta para que cuando haya que convertir, pues son los que siguen el procedimiento. Pero todo es bueno, o sea, no es que antes haya sido mejor, no. Cada quien en su época tiene que desarrollar las habilidades para darle seguridad al paciente. Exacto. Y eso que mencionas se me hace muy interesante, el cómo se ha ido adaptando. O sea, por ejemplo, empezó en la residencia aprendiendo cirugía abierta, después en el 93 laparoscópica, pero ¿usted cómo está abierto a ese cambio? O sea, el cambio de adaptarse, porque he platicado con varios doctores y hay muchos que son muy renuentes a aprender cosas nuevas. O sea, ellos dicen, a mí me funciona lo antiguo y creo que es lo mejor, pero el mundo va cambiando e incluso la evidencia científica de muchas cosas de que lo nuevo funciona mejor. ¿Usted cómo se ha ido adaptando con eso? O sea, ¿cómo es que está abierto a lo nuevo? Obviamente es un sentido personal. O sea, sí, pues tienes razón. Hay un ejemplo, cirugía de hernia en México, yo creo que se hará por vía laparoscópica el 20 a 30% de los procedimientos. Y eso me estoy yendo muy alto. Y muchas veces es porque dices, yo lo sé hacer bien y voy bien y mis resultados son buenos en cirugía abierta. Los pacientes están satisfechos, pero en realidad no es el método, como tú dices, de evidencia de mejor tratamiento para los pacientes. Tienes que adaptarte. Obviamente, pues eh, el estímulo individual es diferente, ¿verdad? Pero tienes que adaptarte a a los nuevos métodos. Ok. Y justo eso de los nuevos métodos, las nuevas generaciones, he tenido la oportunidad de platicar con muchos cirujanos jóvenes, incluso residentes, y, y muchos lo conocen a usted y me comentan de que, o sea, cuando usted hace los procedimientos, o sea, lo admiran mucho, ¿no? En esa cuestión de cómo realiza los procedimientos, cómo enseña, todas esas habilidades, ¿por qué cree que las demás personas lo vean? Se me hace muy interesante porque no es una ni dos personas, o sea, son varios cirujanos residentes que me dicen, el doctor Aguilar es muy bueno a la hora de operar. O sea, de esas habilidades, ¿cómo piensa que las fue adquiriendo o de dónde vienen? Bueno, es básica la formación. Creo que para ser buen cirujano tienes que ser buen médico. Y el buen médico incluye, antes que nada, el respeto al paciente, eh, conocer al paciente en forma integral, tanto de la enfermedad que le aqueja, como su entorno familiar, cómo es tratado. Y luego, todo es responsabilidad del médico. Y una de las responsabilidades del cirujano en este caso es que tengas muchas opciones de manejo. O sea, no puedes ir a enfrentar un problema si solamente tienes una opción de manejo. Entonces, cuando tú eres consciente de que tienes que hacer muchas opciones de manejo, tienes que entrar a muchas cirugías, unas a ver, otras haciéndolas, otras viéndolas ahora en métodos audiovisuales, pero tienes que ver mucho, tienes que hacer mucho para que de esa manera, cuando tú tengas la oportunidad, porque así es el método de enseñanza en cirugía, que tú vas transmitiendo conocimientos, eh, lo transmitas de la forma en que a ti te sale mejor, en donde te sientas seguro. Y eso, si tú te sientes seguro, eh, el método que tú puedes aprender en determinada área se puede hacer ver sencillo. Pero una de las cosas básicas para el cirujano actual es que tiene que tener muchas opciones de manejo. No puede tener una sola antes de enfrentar a un paciente. Eso todo lo da el desarrollo de las habilidades. Claro, bueno, recientemente, hace un par de meses terminé un libro que se llama Outliers, esto es fuera de serie, y manejan algo muy similar. Dicen que para que alguien sea un experto, mínimo, le tiene que dedicar 10,000 horas. Entonces, Sí. a lo mejor, por ejemplo, los cirujanos, los residentes que me comentaban esto,
que usted lo hace ver fácil, pero a lo mejor no ven toda la experiencia práctica, Sí. pacientes que ha visto, que se ven reflejados, ¿no? En todas esas horas. Sí. Es muy interesante el libro que dices porque ahí, aparte de lo que ya está escrito, que tienes que hacerlo 10,000 horas, dice que se tienen que reunir muchas circunstancias para que algo te salga bien o para que seas experto en algo, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, es que a finales de los 80, los cirujanos generales estábamos un poco angustiados porque decían, la cirugía general va a desaparecer. Ahora es hora de las especialidades o de las superespecialidades. Pero súbitamente vino la cirugía laparoscópica. Entonces, si tú tienes una opción diferente en tu área y no la aprovechas, pues se junta lo que dice ese libro. O sea, ese libro tiene que estar en la circunstancia adecuada, en el momento adecuado y que tengas el interés para hacerlo. ¿Ah? Sí, Eso es muy importante. sí, y por ejemplo, tomando eso de la laparoscopía y toda esta cuestión, que están adaptando nuevas tecnologías, y me menciona que ya luego hay algunos cirujanos que pues, no saben operar abierto, puro con instrumentos de esta índole. Poniéndolo en la perspectiva de los hospitales públicos de México, que a veces pues no hay todas estas herramientas, que supongamos yo soy un residente de cirugía, estoy en un hospital muy muy bueno en la Ciudad de México, yo aprendo a utilizar esta máquina, el Da Vinci, más instrumentos, ¿no? Pero regreso a mi pueblo y en ese hospital pues no hay un Da Vinci, no hay tales herramientas. ¿Qué tan común cree que puedan pasar estas situaciones? O sea, de yo ser tan especializado en utilizar instrumentos que dejé lo básico a un lado y ya cuando regreso a la realidad de México, a un hospital de ese estilo, Sí. ¿qué tan difícil va a ser? Sí es problemático, pero no es algo que sea único en México. O sea, tú puedes encontrar ese mismo problema en cualquier país, incluso en los países bien estructurados. Bueno, probablemente en algunos países como los muy nórdicos, pues no, ¿verdad? Pero esos están fuera de la curva. ¿Ah? Pero quien estudia medicina y quien estudia una especialidad, si su idea es irse a un lugar como el que tú describes, tiene que estar consciente que el hospital de ese lugar, el arma más poderosa de ese sitio, de ese hospital para la atención de los pacientes, es el médico, son los conocimientos clínicos del médico. No son ni el ultrasonido, ni cualquier otro tipo de tecnología. O sea, el arma más poderosa siempre va a ser el médico. Y eso te va a permitir discernir si en determinado momento, tú que eres médico de primer contacto, que entre paréntesis, todos somos médicos de primer contacto en alguna circunstancia, puedas decir, voy a hacer lo que me corresponde hacer, estabilizar al paciente y mandarlo a otro sitio, ¿verdad? Pero en cirugía sí es algo que quieras o no, tienes que estar capacitado para resolver los problemas de una forma o de otra. Sí, sí, justo porque, o sea, luego escucho que a lo mejor operar un apéndice siempre es igual, pero el paciente es el que cambia. Puede haber una situación de que, no sé, cambia algo, el paciente empieza con alguna hemorragia y te cambia completamente Sí, la perspectiva, ¿no? El abordaje. sí. O simplemente un paciente como el típico paciente de nuestro medio, el paciente obeso. Yo lo preferiría hacer por la paroscopía que aquí en la actualidad, ¿verdad? Que abierto, pero lo tienes que hacer. Claro. Y bueno, retomando en cuanto a su trayectoria, bueno, está aquí en San Luis, se va a Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, está en La Raza, se queda unos años y luego regresa a San Luis al Hospital Central o... Regreso al hospital de, del IMSS de Cuauhtémoc. A la vez regreso al Hospital Central, o sea, regreso a las dos instituciones. Y el adiestramiento en cirugía laparoscópica lo hago a través del IMSS en Guadalajara. Ok. Y algo que también me llama mucho la atención es
Bueno, usted fue director del Hospital Central. ¿Cómo fue su crecimiento desde que regresa a San Luis hasta convertirse pues en director del hospital más importante de San Luis? Bueno, pues es una evolución larga, ¿ya? Obviamente es muy largo. Yo en el Hospital Central entré en el 86 y obviamente los que fueron mis maestros eran los cirujanos. Eso. Creo que solamente sobrevive el doctor Teodoro Reina. Eh, entonces era demasiada actividad, ¿no? Demasiada actividad, sobre todo en trauma y en cirugía programada. En el Seguro Social, bueno, pues obviamente es un hospital que tiene mucha cirugía programada, tiene mucha cirugía de urgencias. Entonces fue una actividad quirúrgica muy intensa. Y de esa forma conocí muchas formas de resolver los casos en el Hospital Central, obviamente con la ayuda de los residentes, son una cantidad de generaciones de residentes. En el 93 me fui a hacer cirugía laparoscópica, aprovechando la oportunidad, y fui afortunadamente de los pioneros en San Luis Potosí de empezar a hacer cirugía laparoscópica. Hicimos el programa de inicio en el Seguro Social y después en el Hospital Central. Entonces sí es una evolución muy larga. Eh, cuando me ofrecieron ser director del Hospital Central, obviamente las condiciones del Hospital Central eran desastrosas, había cambiado a través del tiempo por sus mismas características, por su sistema de administración, por todo. Lo más importante era cambiar el Hospital Central antiguo a las instalaciones nuevas que estaban prácticamente sin uso, y todo lo que está sin uso 3, 4 años pues se deteriora, pero el reto fue ese, cambiarlo hacia el nuevo Hospital Central. Ya el aspecto administrativo de cómo se maneja la salud pública en México, bueno, pues eso ya no nos corresponde mucho porque está fuera de nuestro alcance, pero el reto con el grupo de médicos que afortunadamente me hicieron el favor de acompañarme, pues fue una situación muy satisfactoria para nosotros, ¿verdad? Justo. ¿Cuál cree que fue como médico o en este caso como director del Hospital Central el reto más grande que tuvo durante su gestión? El reto más grande obviamente fue convivir con el factor humano que no estaba en las mejores condiciones, y a lo mejor todavía no lo está, pero estaba en condiciones, trabajando en condiciones indignas, en instalaciones completamente indignas para el desarrollo profesional. Y tú sabes que en el Hospital Central, pues, la gente está muy capacitada, desde el intendente, todo lo que forma parte de un hospital, no necesariamente nada más el grupo médico. Entonces eran unas condiciones verdaderamente aberrantes. Entonces el objetivo claro fue, lo tenemos que hacer. Para tenerlo que hacer, pues hay que convencer a las autoridades que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero afortunadamente se pudo, el el hospital está equipado. Creo que las circunstancias de esos 2 años fueron hacia lo mejor, ¿no? Y pues sí, muy satisfactorio, y el agradecimiento a todos los médicos que me hicieron favor de acompañarme, ¿verdad? Sí, y algo también, bueno, cuando usted era director, yo en ese tiempo todavía era estudiante y noté una característica que me llamó mucho la atención de usted, que tenía como mucho acercamiento con los alumnos externos, los alumnos de pregrado y los residentes, como que buscaba que tuvieran un lugar en el hospital. Eso, bueno, yo quizás también cuando recién entré a la facultad, creo que había otra administración, yo no notaba como eso con mis compañeros de años más arriba, como ese acompañamiento de un directivo de un hospital a querer integrarnos, a conocer, ¿no? ¿Eso de dónde nace o por qué usted es hacer eso? Yo creo que eso nace de la formación de uno. O sea, yo me formé como estudiante, pues en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Soy producto de la educación pública en México, ¿verdad?
Luego después me fui a un hospital de, de especialidades en donde el residente era respetado. No existían castigos ni cosas que se describen, ¿no? Era muy respetado. Uno tenía un sistema muy firme, pero una de las cosas que aprendía era uno que tenía que enseñar a la gente que lo acompañaba. El médico adscrito me enseñaba a uno, tenía un residente de mayor jerarquía que era, nos trataba con mucho respeto y nosotros respetábamos a los internos rotatorios de posgrado, que es el año que usaba en esa época. Entonces eso hizo que yo creo que se conjuntaron las cosas. Cuando yo regresé, obviamente el externo de que va de la facultad al hospital tiene que ser tratado como alguien que te está ayudando. Eso es básico, que lo integres, que le enseñes, que no le faltes el respeto, ¿no? Si tú le faltas el respeto a un alumno, le puedes enseñar todo lo que quieras, pero eso nunca se le va a olvidar. Eso es para toda la vida. Entonces tienes que tratarlo bien, porque además es una gente que te está ayudando a la solución de los problemas del paciente. Y tomando eso de los externos, alumnos de medicina de pregrado que nos escuchan, por ejemplo, algún externo, alumno de pregrado que le toque una rotación en cirugía, ¿usted qué le recomendaría, en qué se fije, qué pregunte o qué estudie? Bueno, tiene que entrar estudiando obviamente los requisitos para entrar a un quirófano, respetar al paciente porque es el centro del quirófano. ¿Ah? Tiene que entrar respetando su persona, o sea, tiene que ir como debe ir vestido a un quirófano. Si vas a operar un apéndice, tiene que tener ahí a la mano, pues antes teníamos el libro, ahora tienen que tener la tabla para estudiar la anatomía y todo. Entonces ya uno dice, acércate, mira, este es el músculo fulano, este es esto. Si hay oportunidad, bueno, pues tócale aquí, mete el dedo y verás cómo está el vientre, ¿verdad? Y esas cosas son importantes, pero sí, ante todo el respeto al paciente. El entrar a un quirófano es entrar a un templo, en donde el paciente es el centro de todos los que están ahí. Justo, sí, justo esa perspectiva de que muchos doctores bien lo hacen, de reflejar que el quirófano es un templo y el paciente es el centro de todo, ¿no? Y ya en cuanto a los procedimientos que usted realiza, ¿cuál es el que más realiza o el padecimiento que más atiende? Bueno, en realidad, en toda la evolución de mi carrera, pues el Hospital Central era un hospital predominante de trauma. Yo hice muchísima cirugía de trauma en el Hospital Central, ¿verdad? Incluso algunas gentes dicen, no, pues es que él es cirujano de trauma, ¿verdad? Pero pues, la patología aquí en todos los países más frecuente en forma programada, pues es la vesícula, obviamente, las apéndices, toda la patología de pared, que ahora es toda una gama de técnicas diferentes, ¿verdad? Que hay que dominarlas. Entonces, sí fueron miles de procedimientos en muchos aspectos, ¿verdad? Ok, sí, justo la otra vez estaba leyendo, ¿no? Sobre las hernias, ya sean inguinales, umbilicales, de las que sean, son muy frecuentes en México, me imagino por lo que comentaba hace unos minutos sobre el sobrepeso de la población mexicana. Sí, son muchos factores los que influyen. Si te vas a Sudamérica, por ejemplo, los pacientes en Chile tienen mayor frecuencia todavía de litis vesicular que los mexicanos. Todos esos factores alimenticios, genéticos, que van influyendo, ¿verdad? Ok. Y por ejemplo, en cuanto a sus experiencias, estas que siempre tienen los cirujanos, ¿cuál ha sido el caso más difícil o alguna anécdota que le haya pasado en el quirófano con algún paciente? Bueno, hay cosas que sí son inolvidables, errores y éxitos, ¿verdad? Claro. Me acuerdo que el doctor Díaz Infante, ginecólogo obstetra, que era jefe cuando yo era estudiante
de quinto año. Estaba en un procedimiento difícil, entonces había que hacer un abordaje ahí por debajo de las sábanas estériles para entrar a marcarle dónde estaba el fondo, el saco de Douglas. Y y pues uno tiene entusiasmo y entonces te equivocas, te vas por por la vía digestiva diferente y entonces el doctor hace una incisión desde el vientre y pues lo que sale son heces fecales, ¿verdad? Entonces eso no se te olvida, pero también te dice mucho de la gente que está haciendo el procedimiento y te dice, como mayor regaño, creo que te equivocaste. Creo que te equivocaste y ahora lo vamos a tener que componer, ¿verdad? Así es. Todos tenemos anécdotas como estudiantes. Como residente, pues yo creo que algo que es inolvidable es tu primer procedimiento quirúrgico. Cuando yo era R1 de cirugía, era una época muy diferente. Tú, como R1, prácticamente separabas, veías la espalda de los cirujanos y luego te dejaban ver. Entonces, un día yo llegué temprano al quirófano, como debería, y el doctor Nelson Martínez Toro, que era mi médico escrito, le dijo al R4 de cirugía, que era Antonio Albarrán, le dijo, esta vesícula la va a operar Jorge Aguilar. Entonces, pues bueno, pues sí, adelante, ¿verdad? Entonces, eso no se te olvida. Y así, todos los pacientes te dejan algo marcado, ¿no? Mi primer procedimiento laparoscópico, pacientes que te enseñan su actitud ante la vida, ¿verdad? Estar en circunstancias verdaderamente graves y dices, pues, tengo que estar a la par del paciente porque tiene demasiados ánimos para vivir y uno tiene toda esa incertidumbre de ahora qué método voy a usar. Me faltan, como decimos aquí, nos faltan insumos para esto, para otro, pero bueno, todo tiene un recuerdo, ¿verdad? Sí, justo. Y no, y me imagino que pues la cantidad de procedimientos que ha realizado en toda su carrera, no sé, siempre me he pensado, los cirujanos irán mentalmente diciendo, ya llevo 10, ya llevo 15, 100, 200. Sí, sí. Sí lo hacemos y siempre exageramos. Cuando te preguntan, dicen, no, yo llevo más, ¿no? ¿Cómo cuántos procedimientos usted llevará? Pero yo creo que aproximadamente entre 35 y 40 mil casos, Wow. porque haciendo cuentas, por ejemplo, 28 años en el Seguro Social más la residencia, pues sí son demasiados casos. Eso nada más en una institución, más los de la otra institución, más los privados, pues sí, es. A través de los años se va. No, sí, justo, o sea, es una cantidad exorbitante de casos, Sí. ¿no? Sí. Y ahorita que está muy de moda lo de la inteligencia artificial, que se utiliza para todas las cosas en el mundo médico, ¿usted cómo lo ha visto? O sea, ¿cree que pueda revolucionar aún más la medicina actual? Yo creo que es una herramienta formidable, o sea, usándola como una herramienta. O sea, obviamente la formación del médico en toda su evolución tiene que tener conocimiento de los casos, tiene que tener interés sobre diferentes diagnósticos diferenciales y rutas de manejo. Y esa es una herramienta que es importantísima para la gente que tiene interés y que tiene conocimiento de un tema, ahí lo puede hacer muy fácilmente. Sí, justo. Pero tiene que tener el conocimiento del tema para poder usar la herramienta en forma adecuada. No, y como lo menciona, al final de cuentas es una herramienta, o sea, que sirva como un potenciador de la persona, ¿no? Exacto, O sea, sí. si se lo ponen a alguien que no sabe nada, pues va a ser inservible, pero se lo pone a una persona, un médico muy bueno, potencia todas esas habilidades, Sí, ¿no? sí, es un potenciador de las habilidades, de los conocimientos. Y ¿usted cómo ha mantenido esa pasión en toda su trayectoria de, como dicen, no agüitarse, aguantar vara? Esta cuestión de, pues, de toda una carrera tan larga, ¿no? Con sus pacientes, casos difíciles y seguir adelante, adelante, adelante. Pues yo creo que cada día es diferente.
Hay como el electrocardiograma, tiene subiditas, bajaditas, ondas circulares, ondas picudas, ¿verdad? Pero siempre tienes que tener el entusiasmo, no caer en el plano en el que dices ya no hay pulsos. Es cuestión de entusiasmo y de que lo que haces te gusta, ¿verdad? ¿Usted de dónde tomaba esa motivación de que, ok, hoy entro al quirófano y voy a realizar tantos procedimientos, estar tanto tiempo parado? ¿De dónde agarraba esa fuerza? Creo que el ánimo de solucionar los problemas del paciente. El paciente es el principal motivador de uno. Si tú tienes un paciente con poco ánimo, tú no puedes estar con poco ánimo. Ya, el partido no va a salir bien. Tienes que tener ánimo suficiente para darle seguridad al paciente, ¿verdad? Okay. ¿Y el balance cómo lo ha ido adquiriendo conforme a los años entre su vida profesional y su vida personal? La otra vez platicábamos de los viajes que hace, su familia, sus hijos, Sí, el balance debe ser en torno a la familia. Yo creo que una de las cosas importantes en tu actividad profesional es que tú tengas diariamente un contacto con tu familia. Creo que uno de los momentos en que debes de tener un contacto adecuado para tu familia y además es el momento en que todos pueden estar reunidos, porque todos tenemos hambre, es la hora de la comida. O sea, tú puedes tener muchas actividades, pero es un buen método no dejar de ir a comer a tu casa cuando están todos reunidos. Ahí se van a solucionar muchas cosas, se van a platicar muchas cosas. Vas a saber cómo le van a tus hijos en la escuela, vas a ver quién está de buen humor, de mal humor. Todo es así en la vida, ¿verdad? Pero sí tienes que tener un contacto familiar bien importante. No pasa nada si dices, en lugar de operarlo a las 4, lo vamos a operar a las 5, a menos que sea un paciente que en realidad necesita una situación emergente, ¿verdad? Claro. Y ahorita que retomando lo de su familia, ¿por qué cree que ninguno de sus hijos quiso ser médico, cirujano, cirujana? Creo que como ellos dicen, vivimos en un entorno a la medicina y se dieron cuenta de que eso no eran para ellos. O sea, cuando tú dices, tú puedes estudiar lo que tú quieras, no hay problema porque te identificas muy bien, como nos pasó a nosotros, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, qué es lo que te gusta, sin forzarte a hacer lo que tus papás son. Tú puedes tener un desarrollo profesional muy satisfactorio si te gusta ser artesano y si y le dedicas esas 10,000 horas a ser eh, experto en un campo de la artesanía y dices, esto está bien. Y mis papás pueden ser ingenieros, arquitectos, lo que sea, ¿no? Cada quien en su área. Ok, sí, porque ahorita que lo menciona, es muy común en el mundo médico, bueno, me imagino que en otros, pero en este mundo que estamos inmiscuidos, en el mundo médico, conocer a alguien que su papá, su abuelo son médicos y a lo mejor, o sea, se lo impusieron porque luego vemos que salen de la carrera o incluso ya médicos generales, especialistas, como que se dan cuenta de que, pues, o sea, no lo hago tanto porque me haya gustado, sino porque me lo impusieron, ¿no? Sí. Debe de haber de los dos lados, ¿no? Gente que está muy motivada porque sus familiares fueron médicos o son médicos y les va bien. También lo que tú dices es cierto. Y, y en la cuestión de su filosofía de vida, y la cirugía, ¿usted cuáles son las cosas que, o sea, puede reflejar en su día a día como esta es mi filosofía de vida, que lo he adquiriendo a lo largo de los años, ya sea en mis experiencias personales con las personas, con mi mundo laboral, con mi familia? ¿Qué es eso que usted, como que su mensaje? Yo creo que una de las situaciones importantes que va uno aprendiendo a través del tiempo es que tú debes respetar a las personas como son. O sea, no debes de tratar de que las personas sean
como tú quieres. Hay una situación en la que dices, bueno, todo el mundo se dedica a lo suyo, menos yo me dedico a lo mío, ¿verdad? Pero siempre con un respeto hacia lo que se dedican los otros. Si tú encuentras esa forma de, de tratar de convivir, pues te haces más propenso a escuchar, porque el ejemplo más típico es en cirugía. O sea, en cirugía recibimos pacientes operados, eh, complicados, ¿verdad? Y el punto no es saber qué es lo que estuvo mal, el punto es saber qué es lo que le vas a hacer, y si lo puedes hacer, y si no, pues pide ayuda. El punto a veces en las sesiones es pasarse 40 minutos diciendo qué es lo que estuvo mal. No, bueno, ¿qué le has hecho? ¿Cuál es el punto? Así esté lo más difícil que sea, tú tienes que tener opciones de manejo y trasladarlas a los familiares, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener un día a día donde digas, en la actividad que sea, bueno, yo voy a tratar de hacer lo mío bien, ya sea familiar, ya sea profesional, en las relaciones con los amigos, pero sin tratar de entrar en mucho conflicto porque no estás de acuerdo con lo que diga otra gente, ¿no? Claro. Sí, sí, eso, bueno, siempre van a Como existir. dirían ahora los jóvenes, llévatela tranquilo, ¿verdad? Sí, 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 no. Y justo, ¿no? De que luego escucho muchas personas que dicen cuántos oídos o orejas tenemos y cuántas bocas, ¿no? A veces es mejor escuchar y ya después, ¿no? Quizás opinar. Siempre va a haber momentos difíciles, eso nunca falla, en cualquier área, familiar, profesional, siempre va a haber momentos muy difíciles. Ok, ok, y bueno, ahorita que platicábamos del libro Outliers, me surgió la duda, ¿de qué tipo de libros le gustan o recomendaciones? Bueno, me gusta de un tiempo, digamos unos 10 años para acá, ese tipo de libros, así que dices, creo que esto no lo he hecho en mi vida, voy a tratar de corregirlo, así. Es difícil porque eh, con pocos o con muchos años encima, tú tienes una forma de ser, ¿no? Y obviamente, pues las novelas, las policíacas, y ahora es muy fácil porque te compras tu Kindle y ahí escoges todo lo que quieras, ¿verdad? Justo. Justo. ¿Y hay algún libro que, o sea, que sea muy fan o alguno que lo haya marcado de cualquier tipo? Bueno, me gustan los libros de Saramago y de Milán Kundera. De esos libros yo creo que son gente de que ha tenido una expectativa de vida muy diferente, obviamente cuando tú estás en los sitios como en lo que fue Yugoslavia, dices, ah, pues sí les fue mal, ¿verdad? Sí les fue mal. O sea, pero no es porque en ese momento hayan sido marcados, sino que ya su evolución ya eran unos personajes muy especiales, ¿verdad? Porque cuando tú ves a una gente como Saramago que dices, bueno, es que era esto, era lo otro, trabajaba aquí, trabajaba allá, y luego así como, y luego fue premio Nobel, dices, oye, a ver, vamos a esperar, vamos a ver cómo le hizo, a ver, cuál fue su evolución, ¿verdad? Sí, justo ahí es cuando uno, a lo mejor no estaba como que tan loco como creíamos, Sí, ¿no? exactamente, A sí. lo mejor tiene algo que, sí, Ese es el error de hacer estereotipos, ¿verdad? De hacer estereotipos. Dices, no, pues él no va a ser alguien, ¿no? sí, y en medicina se da mucho porque puede tener 1000 procedimientos exitosos y a veces uno malo, que como somos humanos y obviamente podemos equivocarnos, si es lo más normal equivocarse, ya uno lo censura, ¿no? O sea, lo vetan de muchas cosas. O si no estás tú también preparado, también tú tienes un trauma importante por ese procedimiento que no tomaste la decisión adecuada o no era el paciente adecuado para hacer tal procedimiento o todas las circunstancias que en este momento se pueden juntar, ¿verdad? Sí, porque yo creo que más en cirugía vienen como este síndrome del héroe, ¿no? De que hay un paciente muy grave y a veces uno no está como preparado para ese paciente y dice, no, yo lo voy a sacar.
y ve la situación y dice, oye, pues a ver qué hago, ¿no? Sí. Es una de las, eso que tú dices es muy importante porque en mi formación en el hospital donde yo estuve en el Centro Médico La Raza, aunque fue hace muchos años, existía el concepto de ayuda. O sea, tenemos un caso difícil, se reunía los casos en el servicio y cada quien opinaba y no te dejaban solo, sino decías, este, eh, lo que necesites o lo programamos en un día especial. Y desde la posición de la mesa decían, no, pero tienes que ponerla en esta posición, así, 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 para que tengas más exposiciones. ¿No? Y eso es bien importante. Por ejemplo, ver siempre lo mejor al paciente, porque muchas veces se empieza a ver conforme la demanda del hospital, ¿no? De que ya hay que hacer esto rápido y sacarlo y está este residente, este doctor, pues vayan, sáquenlo, ¿no? A diferencia de lo que usted menciona, ¿no? De que si hay un caso complicado, pues hay que ver la forma de un abordaje multidisciplinario de varios médicos, ¿no? Sí, en la actualidad tienes que hacerlo así en un grupo. En la actualidad el paciente merece que tú seas un poquito más consciente de que vas a necesitar ayuda. Y en cuanto hay una cuestión bien importante que yo veo en todos los humanos, nuestro legado, ¿no? Que construimos, todas las personas con las que hemos convivido. Usted en general, ¿qué legado espera dejar a su familia, al mundo médico, al mundo de la cirugía? Pues eso es difícil porque en esta, obviamente el ego es el enemigo a vencer. Es el enemigo a vencer. Pero bueno, el que, por ejemplo, hoy que es día de la internacional de la médico, ¿verdad? De la médica, de la mujer médico. No sabía eso. Sí, hoy es día. Cuando tú empiezas a felicitar a la gente, a las doctoras, pues que te respondan y digan, qué padre, doctor, muchas gracias. Yo fui su externa, yo fui esto. Usted me dejó mi primer apéndice, cosas así. Es pues algo trascendí, ¿verdad? No es, no es que quieras tener un legado así tan grande como en los grandes personajes, en este caso de la cirugía, ¿verdad? Que decían, no, yo fui el primero en hacer un trasplante de corazón. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Pues está bien, eso es bueno. Pero en la actualidad debe ser un poquito diferente, ¿verdad? En la familia, pues tienes que tener la satisfacción de primero, de que ser compañero de alguien que tú decidiste o decidieron ser compañeros de toda la vida, y luego tener el valor de decirle a tus hijos, bueno, pues tú estudia lo que tú quieras, nosotros siempre vamos a tener el apoyo para ustedes y aún ya de personas adultas, ¿verdad? Con que hagas eso, con eso está bien. Y justo lo que dice creo que es el verdadero legado de más que nada lo que las otras personas se quedaron de usted o de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo iba en cuarto año durante la pandemia y me tocó, antes de que empezara, un poquito de cirugía. Entonces llevé cirugía general, roté en el Hospital Central y justo me tocó, cómo estaba operando una vesícula. Entonces ahí había residentes, yo estaba de externo y me llamó mucho la atención eso de que normalmente cuando había un procedimiento quirúrgico, el externo pues le veía la espalda, si bien le iba al cirujano o a los residentes, ¿no? De ahí que usted me dijo, ven para que veas, y ya ahí empezó a explicar y se me hizo bien interesante eso de que un doctor baja, por así decirlo, a tomarle la mano al externo, a un alumno, y le muestra pues lo que está haciendo, ¿no? Ese aprendizaje, y es como que digo, ok, esto, pues sí existen doctores de este estilo, ¿no? No nada más lo que luego se vende mucho actualmente en cirugía, de que muchos residentes se quedan guardados días o esas cosas, malos tratos. Entonces tiene mucho que ver eso con el legado, ¿no? Que es más que nada, no tanto el ego de la persona de que, yo dejé esto o lo otro, sino las personas con las que convivió, ¿no? ¿Qué pueden decir de esa persona? Sí, sí, sí. Va a haber de todo, obviamente, ¿no? Hay
situaciones desagradables y malos recuerdos, pero en general yo creo que el éxito consiste en tener un poquito más de lo positivo a lo negativo. Sí, justo. No, y aparte, pues las experiencias que viven unas personas con otras pueden ser buenas o malas, pero igual eso no, si tuve una experiencia mala con alguien, pues no quiere decir que pues la persona sea mala o sea, simplemente son circunstancias de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, doctor, para cerrar, ¿cuál ha sido el mejor consejo que ha escuchado o que le han dado? ¿Cuál cree que sea? Pues creo que hay varios, pero uno de ellos, el doctor Carlos Nava Gutiérrez de Velasco, que fue un cirujano renombrado en Estados Unidos y fue cirujano de, este, del Hospital Central y murió muy joven. Él siempre nos decía, bueno, en las pláticas así de adscritos, si tú le quieres ganar a un médico internista, tienes que saber más medicina interna que él. No te des así de que te vas a poner igual. Tú dedícate a lo que te dediques. Porque el centro de todo es el paciente. O sea, yo operé muchos pacientes en la noche con serositis por lupus o por abdomen agudo por sinusitis. Y tú le decías al doctor, yo le decía al doctor Abud, lo voy a operar porque ya me convenciste, pero vamos a decirle al paciente que lo voy a operar y no le voy a hacer nada. Tú sabes más que yo en medicina interna, pero yo sé que no le voy a hacer nada. Y también tenemos que decirle que en 3 días va a estar perforado el paciente, porque lo que el cuerpo ya ha hecho, que estaba allí todo lisito, yo lo voy a manipular y lo voy a contaminar con el medio ambiente, con el talco, muchas cosas. Entonces yo creo que es importante que cada quien esté en el conocimiento que le corresponde y que lo utilice bien, ¿verdad? Eh, un doctor a quien yo aprecié mucho fue el doctor Gonzalo Ramírez Aznar, también médico internista. Casi todas mis referencias son de médicos internistas. Pero bueno, él me decía, Jorge, está bien, andas mucho en el Hospital Central, pero acuérdate que también debe de escurrir miel. O sea, tienes obligaciones con tu familia, tienes que trabajar en medio privado y sacar los recursos para hacerlo. Sí, todo se puede combinar. Tú puedes invertirle mucho tiempo, esfuerzo, a veces hasta dinero, como es el caso del Hospital Central, para resolver casos, ¿verdad? Pero también tienes que dedicarte a la medicina privada. Eso me lo decía alguien que es todo un insignia en el Hospital Central, el doctor Gonzalo Ramírez, ¿verdad? Y, no, y son, por ejemplo, consejos que siempre van a aplicar. O sea, Siempre. tienen muchísimo sentido, porque en la gran mayoría de las ocasiones a veces veo a los médicos de estas nuevas generaciones que como que no saben ni por dónde, o sea, de que qué hago, ¿no? Porque no basta con ser bueno, ¿no? Hay que ser inteligente no nada más en medicina, sino en la vida. Y, y por ejemplo, doctor, ahora que ha conocido Koplik, el método que utilizamos, ¿usted qué opina de esta forma de aprender medicina para los estudiantes? Creo que es un método, una herramienta de estudio que combina varias cosas. O sea, yo estudié anatomía en un sistema plano, en donde el dibujo estaba en una hoja, en una sola dimensión. Y luego iba al cadáver, pero ese cadáver a lo mejor ya llevaba 3 ciclos de anatomía ahí. Entonces, mucho de lo que disecábamos ya no era una disección, era algo que ya había pasado. Me parece carne seca machaca, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, creo que un método como estos es algo que combina dimensiones, ¿ah? Que combina conocimientos que van a ser más fáciles de aplicar cuando te enfrentas al paciente. Todo ese método que nosotros llevamos de aprendizaje, de conocimiento intensivo, cuando tú te enfrentabas al paciente y decía, me duele aquí, no tenías la idea ni siquiera dónde iba el nervio radial, porque lo habías estudiado en un método que no era adecuado, ¿verdad? O
el hombro doloroso o qué es lo que está pasando. Pero si tú tienes una herramienta donde te combina diferentes dimensiones y diferentes formas de adquirir conocimiento, pues es una herramienta muy útil, ¿no? Es como cuando empecé a hacer cirugía laparoscópica, o sea, yo el método en 2 dimensiones, con movimientos derecha-izquierda, arriba-abajo, en forma eh, invertida, los mejores ayudantes pues eran los que hacían en los juegos iniciales del Nintendo. Ellos eran los externos, era el mejor ayudante que yo tenía. No el médico que trataba de aprender a hacer cómo hacer cirugía laparoscópica. Ellos ya estaban en un método muy avanzado visual de conocimiento, ¿no? Entonces, esta herramienta es muy importante porque el estudiante incluso le va a invertir, si es un estudiante organizado, menos tiempo para el aprendizaje que lo que teníamos que invertir antes. Claro, y como mencionábamos, pues las herramientas vienen a potenciar las habilidades de uno. Y como menciona de esto, ¿no? Del Nintendo, pues obviamente era muy similar, ¿no? O sea, jugar un videojuego de ese estilo a la laparoscópica, a la cirugía laparoscópica, pues ya uno se orientaba, ya estaba orientado en ese plano, ¿no? De que, ok, pues ya échamelo, ya va a estar más sencillo. Y si lo pensamos en ese tiempo, incluso ahorita, suena bien contraintuitivo. ¿Cómo que jugando videojuegos vas a saber operar bien? ¿Cómo? Existen métodos en la actualidad para residentes de cirugía, por ejemplo, en otros países donde la simulación, para entrar a los sistemas de simulación, es cómo hacerlo antes de que entres al paciente. Tienes que tener antes una certificación en diferentes juegos de manejo que son los que se acercan más a lo que está haciendo el paciente. Sí, ¿no? Ya están bien descritos. Empezó hace muchos años esos artículos de cuál sería el mejor juego para alguien que quiere hacer una colestectomía o eso. Y sí es bien interesante cómo funciona eso de que, pues sí, con un videojuego puedes ir agarrando expertise para una actividad que es muy compleja y que, pues, involucra la vida de una persona, ¿no? Sí, sí, ahora tú ves el robot aplicado a la cirugía. O sea, prácticamente tú puedes hacer la cirugía, estás sentado en tu consola, ya está todo preparado con el paciente, con los trocars, con todos los instrumentos, y tú haces prácticamente en tu consola movimientos naturales de la mano, ¿no? Ok. Bueno, doctor, pues es un gusto tenerlo aquí en este episodio 4 del podcast de Coplic. En los primeros 2 episodios tuve a mis socios Edwin y Axel platicando algunas cosas de todo este reto educativo. En una versión anterior tuve al doctor Escobedo y pues está abierto para una segunda plática. Igual siempre platicamos con los estudiantes, la audiencia, qué opinan, que nos manden algunas preguntas. E igual para otras cosas que hayan quedado dudas, cuestiones que quieran preguntarle estudiantes o personas del público en general. Esperemos tenerlos en otra próxima edición, pero muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicidades por todo este método. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.